La situación en Oriente Medio, la crisis provocada en Oriente Medio por esta guerra ilegal, lo que hace es demostrar el fracaso de la fuerza bruta y la exigencia de respetar el derecho internacional, el orden multilateral, salvaguardarlo y reforzarlo. ¿Por qué? Porque la ley del más fuerte al final hace que el mundo sea mucho más débil, y es lo que estamos viendo, por desgracia, en Oriente Medio. Una situación donde no se sabe exactamente cuál es el objetivo de la guerra. En segundo lugar, tampoco parece que haya una confianza entre las partes para poder lograr un acuerdo en el corto plazo, y eso al final a qué lleva, uno, a sufrimiento, a pérdida de miles de vidas como consecuencia de las guerras, cientos de miles de personas desplazadas, por ejemplo en el Líbano, y tres, un socavamiento del orden internacional y finalmente unas consecuencias económicas que están pagando ya los hogares, las empresas, las industrias, en definitiva las economías europeas.